Hola, les habla la doctora Iris Álvarez, pediatra y dermatóloga pediatra. Hoy vamos a hablar de las dermatosis más frecuentes en pediatría. Como bien sabemos, la edad pediátrica se comprende desde los recién nacidos hasta los adolescentes. Por esta ocasión miraremos algunas enfermedades que se presentan en la dermatología, es decir, en la piel de los recién nacidos, de forma transitoria y otras que son permanentes, así como algunas enfermedades que se presentan en los lactantes, tanto de tipo genético como adquirido. La pubertad en miniaturas es una manifestación de la transmisión de los estrógenos de vía en forma transplacentaria. Las manifestaciones clínicas pueden ser hiperpigmentación de la línea alba, hiperpigmentación del escroto y de los labios mayores en las niñas, agrandamiento del clítoris, sangrado transvaginal que muchas veces puede ser causa de consulta o que la madre se sorprenda, ya que en las niñas se presenta en los primeros días de vida. Otra manifestación clínica puede ser la hipertrofia de las glándulas mamarias, y esto es muy importante decirlo porque los niños y las niñas muchas veces pueden tener salida de líquido claro a través de los pezones. Entonces es una manifestación más de la transmisión de los estrógenos por parte de la madre. Una de las patologías que es muy frecuentemente observado en la edad del recién nacido es la miliaria, comúnmente conocido como sarpullido. ¿Qué es lo que lo causa? Pues bien, es una obstrucción o inmadurez nerviosa de las glándulas sudoríparas. Estas no pueden expulsar completamente lo que es el sudor y por lo tanto se quedan retenidos a nivel de la epidermis. ¿Cómo vamos a observar este tipo de miliaria? Existen tres tipos. La rubra o que se manifiesta con pápulas eritematosas, la cristalina que se van a observar como pequeñas gotitas transparentes de agua a nivel de la piel, que ya sabemos que es propiamente el sudor, y la profunda que muchas veces se puede confundir con infecciones superficiales porque pueden presentar ciertas pústulas, pero en realidad ya sabemos que la miliaria es una patología que únicamente se va a ir tratando con desenvolver, es decir, quitar tanta ropa a nivel de los niños, y eso puede mejorar, así como el baño diario y constante. Otra patología frecuente en la edad del recién nacido es la descamación superficial. Esto es una enfermedad transitoria, frecuente, que no deja secuelas en la piel del bebé y que únicamente va a ir mejorando con la lubricación de la piel. Otra de las patologías que es frecuente en la edad del recién nacido es el eritema tóxico. Tiene una causa desconocida. Clínicamente se presentan por pápulas eritematosas que pueden tener o no pápula central. Otra patología que es poco frecuente pero que se puede llegar a observar son las malformaciones de tipo linfático. El más frecuente es el higroma quístico, que se va a tener como esa sensación gomosa a la palpación y que se puede presentar a un lado del cuello. En esta fotografía podemos observar a este pacientito en el cual tenía una malformación también de origen vascular y por lo tanto le complica la existencia al niño, ya que puede ser causa de obstrucción de la vía aérea y posteriormente complicar el estado hemodinámico de los pacientes. Los tumores de origen vascular pueden ser congénitos o adquiridos. Dentro de los congénitos vamos a tener a los hemangiomas, los Risch, Nisch y Pisch. ¿Qué significan? Los Risch son hemangiomas congénitos rápidamente involutivos, los Nisch, hemangiomas congénitos no involutivos, y los Pisch, hemangiomas congénitos parcialmente involutivos. Muchos de ellos hacen sus etapas de crecimiento intraútero y ya al momento del nacimiento
pueden aparecer la lesión tumoral, como podemos observar en la fotografía donde está la lesión en la rodilla, o bien en una fase ya resolutiva, como observamos en la fotografía del cuello del recién nacido. Otros tumores que son de origen vascular pero menos frecuente está el hemangioendotelioma caposiforme y el hemangioma en penacho. Los hemangiomas infantiles corresponden a los tumores vasculares que son adquiridos en los primeros días de vida. Los hemangiomas infantiles son lesiones tumorales que van a presentarse en los niños durante las primeras semanas de vida. Tiene la fase de crecimiento en la primera fase, que dura aproximadamente un año y en el cual va a ir crecimiento paulatinamente. Posteriormente se realiza una fase de meseta, es decir, la fase número 2, donde se detiene de crecer pero tampoco involuciona. Y ya en la tercera fase, en el cual ya va a ir disminuyendo de tamaño paulatinamente. Se dice que a los 5 años el paciente va a tener el 50% del hemangioma involucionado. Posteriormente va a ir disminuyendo de tamaño 10% por cada año que pasa. Es decir, que si el niño tiene 7 años va a tener disminuido el 70% del hemangioma. Pero bueno, el hemangioma puede tener diferentes tipos: el superficial, el profundo y el mixto. Por ejemplo, si observamos las fotografías de abajo, vamos a ver en el cual en la fotografía número 1 está un hemangioma profundo. Se logra ver ligeramente una mancha grisácea en la mejilla y también puede observarse un aumento de tamaño de la misma. En la fotografía de en medio vemos a un hemangioma de tipo superficial en el párpado izquierdo del bebé. Y en la fotografía número 3 podemos observar un hemangioma de tipo mixto, en el cual vamos a observar tantas características del hemangioma superficial como del hemangioma profundo. Otra de las cosas que se debe de valorar en los pacientes pediátricos con hemangiomas a nivel de la cara es el síndrome de Face, en el cual van a tener alteraciones a nivel ocular, cerebral y cardíacas principalmente. Por lo tanto, el hemangioma puede ser causa del crecimiento y obviamente de alteraciones estructurales en los órganos que se mencionaron anteriormente. Los hemangiomas infantiles es una patología frecuente durante la etapa del lactante menor, por lo tanto, si está a nivel de los orificios naturales del cuerpo, es decir, nariz, boca, oído, ojo, o que pueda llegar a obstruir la vía aérea del paciente, debe de ser remitido para que sea tratado por medio de un dermatólogo pediatra. Es importante que estas lesiones antiguamente se trataban con esteroides, actualmente no. Existen otros tipos de tratamientos en el cual no se puede dejar tanta secuela como dejaban anteriormente los esteroides, provocando el síndrome de Cushing. Importante, el tratamiento del hemangioma se puede hacer incluso tópicamente y esto le va a favorecer la calidad de vida del paciente. Otra patología menos frecuente pero que es de tipo congénito es la epidermolisis bulosa. Existen diferentes tipos de epidermolisis bulosa, lo que hacen que tengan una calidad de vida variable. Por ejemplo, la epidermolisis bulosa simple van a ser aquellas lesiones que se forman pequeñas bulas a nivel de la rodilla, de los codos y se presentan durante los primeros meses o años de vida, ya cuando el paciente comienza a gatear o a lastimarse la piel y por lo tanto se forma la bula o bien la ampolla. Y existe también la forma distrófica y la recesiva. Estas últimas son más complicadas, es decir, que van a poner en riesgo la calidad de la vida del paciente porque se forman
bulas por diferentes partes del cuerpo, como podemos observar en la fotografía, y no solo eso, sino que también de una forma interna. Estos pacientes son muy susceptibles a presentar infecciones e inestabilidad hidroelectrolítica y por lo tanto pueden llegar a fallecer. Otra patología que es bastante frecuente y que no es difícil de diagnosticar es la dermatitis atópica. Esta es una enfermedad crónica, inflamatoria y muy pruriginosa de la piel. Muchas veces va a estar asociada con antecedentes familiares o personales de atopia, es decir, alergia a la proteína de la leche, rinitis alérgica, bien en los padres, y también antecedentes de asma. Esta es una enfermedad en la cual podemos encontrar niveles de inmunoglobulina elevada, y no solo eso, sino que las lesiones van a ser bien clásicas y por lo tanto fácil de identificar. La barrera cutánea normalmente tenemos los queratinocitos y el cemento lipídico que nos va a dar esta estabilidad y este estado de hidratación adecuado para evitar que no exista la pérdida de agua transepidérmica, pero no solo eso, sino que no exista lo que son la penetración de agentes externos irritantes como alergenos o bien virus, bacterias u hongos. Esta estabilidad de la barrera cutánea permite que la piel se mantenga hidratada constantemente. Los factores lipídicos, como podemos observar en el recuadro, en los pacientes con piel atópica existe una disminución de la cohesión, un aumento de la permeabilidad de la barrera cutánea, así como un déficit de los ácidos linoleico, linolénico y las ceramidas y el colesterol, y todo esto favorece lo que es la inflamación y la proliferación bacteriana. No obstante, la barrera cutánea en el paciente atópico permite que virus, bacterias y hongos y alergenos penetren muy fácilmente, pero también aumenta lo que es la permeabilidad de agua transepidérmica, y eso es lo que explica que el paciente con piel atópica o con piel sensible se vuelve una piel muy seca. Existen factores agravantes para la dermatitis atópica, como el clima, es decir, los ambientes muy fríos o muy calurosos permiten que aumente la incidencia de dermatitis atópica. La sudoración, los textiles como la lana, algunos irritantes aeroalergenos, algunos alimentos que pueden ser causa de alergia como la leche de vaca, el huevo, la soya, maní o trigo, y algunos mariscos como el pescado. Pero también la tensión emocional puede favorecer la alta incidencia de dermatitis atópica. Podemos también observar la incidencia de virus, hongos y bacterias, y el 90% de todos los pacientes con dermatitis atópica van a estar colonizados por el estafilococo aureus, así como ser portadores de otras bacterias como los estreptococos. Clínicamente, la dermatitis atópica se va a dividir en lesiones agudas, subagudas y crónicas. En las lesiones agudas, la piel se va a volver como muy húmeda, pueden existir pápulas eritematosas, algunas pruriginosas la mayoría de las veces, las placas, vesículas, escoriaciones y costras serosas. En las lesiones subagudas, se mantienen las pápulas, las placas eritematosas, pero aquí comienza ya a aparecer lo que es la escama y también las escoriaciones. Y en las lesiones crónicas, como podemos observar en la fotografía, existe lo que es placas hiperqueratóxicas liquenificadas y va adquiriendo una coloración más oscura. Estos tipos de lesiones podemos observarlas en un mismo paciente. Cuando tenemos lesiones agudas, generalmente los pacientes lo dicen en sus términos populares que las lesiones se vuelven como más llorosas, es decir, que van a tener mayor eczema o salida de líquido a través de la piel.
Pero la dermatitis atópica no solo va a ser clasificación de las lesiones clínicas, también las podemos observar por medio de las etapas de la vida del paciente. Por ejemplo, en la etapa del lactante, donde lo vamos a observar de las primeras semanas a los 2 años, la etapa del escolar de los 2 a 14 años y la etapa del adulto en el cual van a ser pacientes mayores de 15 años. Algo muy importante en el paciente atópico lactante menor es que puede tener lesiones más que todo en la cara y en el tronco, como vamos a observar posteriormente. En la etapa del lactante aparecen los brotes durante los primeros meses de vida y se mantienen en forma intermitente hasta alrededor de los 2 años. Las lesiones son eczematosas y es muy importante destacar las características clínicas de estas lesiones que se van a presentar más que todo en mejillas, en tronco, en las caras externas o extensas, de las extremidades como lo que son las rodillas y los codos. Algo muy importante es que se va a respetar el triángulo de Fillatow, que es aquel triángulo que tenemos desde la raíz de la nariz hasta el mentón, pasando por los surcos nasogenianos, y eso, el triángulo va a estar respetado en el paciente con dermatitis atópica. Si el paciente tiene lesiones a nivel de las mejillas, del tronco, pero tiene respetado el triángulo de Fillatow, es un dato muy característico que nos puede ser orientador para la dermatitis atópica. En la etapa de la dermatitis atópica del escolar, que es de los 2 a los 12 años, o bien de 2 a los 14 años, las lesiones aparecen a nivel de los pliegues flexurales y son lesiones bilaterales, simétricas y crónicas. Vamos a encontrarlo a nivel del cuello, del área antecubital, popliteo, muñecas y de la región inguinal, así como en el área del tobillo. Son lesiones que se van a hacer como subagudas o en forma crónicas. Puede existir liquenificación secundario al rascado constante de las mismas. Y en la etapa del adolescente y del adulto, que es en aquellas lesiones que se presentan en mayores de 12 o 14 años, son lesiones liquenificadas que van a estar en las áreas flexurales del paciente, es decir, en cuello, área de la muñeca, en la región poplitea y también en la región antecubital. Son lesiones muy pruriginosas y liquenificadas. En cuanto al tratamiento de la dermatitis atópica, los emolientes es la clave del tratamiento. Como ya observamos que la lesión fisiopatológica de la dermatitis atópica es la alteración de la barrera cutánea. Con los emolientes, que son sustancias lipídicas, van a mejorar lo que es la homeostasis epidérmica, es decir, la barrera cutánea, y por lo tanto no va a haber tanta pérdida de agua transepidérmica y el paciente va a mantener un mejor estado de hidratación y por lo tanto un mejor estado de defensa o estabilidad de la barrera cutánea y no van a haber penetración de sustancias externas como alergenos, así como bacterias, virus o hongos. Los esteroides deben de ser usados con cuidado y solamente indicados en una forma por poco tiempo sin abusar de ellos, porque ya sabemos todos los efectos secundarios que pueden producir en los pacientes pediátricos, especialmente con el síndrome de Cushing. Otro de los tratamientos pueden ser cremas y ungüentos, que el más importante de ellos es la vaselina. La vaselina simple, aplicadas muchas veces en el cuerpo del paciente, especialmente antes de bañarse, puede mejorar lo que es la barrera cutánea y por lo tanto disminuir la incidencia de dermatitis atópica.